las estudiantes y los estudiantes del curso de octavo básico de la Escuela Paillaco. El día de hoy nos corresponde trabajar lo que es la guía número 10 y lo que es la entrevista. Y les voy a hacer un video para que puedan hacer su actividad de la mejor manera. Las profesoras que trabajamos en la asignatura de lenguaje soy yo, la profesora María Ignacia, y la profesora María José. Bueno, el objetivo de la guía consiste en conocer y diferenciar las características de la entrevista y planear, desarrollar, aplicar y escribir una entrevista a un integrante de la familia. Bueno, antes de comenzar, los vamos a invitar y las vamos a invitar a que vean la entrevista de Francisca Valenzuela, quien es una cantante chilena, y que se pregunten después de que vean el video que se va a enviar al WhatsApp de qué se trató la entrevista y qué preguntas hubieras hecho tú si tuvieras a Francisca Valenzuela al frente tuyo. ¿Qué es la entrevista? Bueno, partamos recapitulando qué es una entrevista. Es un acto comunicativo oral que se establece entre dos o más personas. Está el entrevistador, el entrevistado o los entrevistados si es que son un grupo de personas. Y esto con el fin de obtener una información o una opinión o bien para conocer la personalidad de la persona a la que estamos entrevistando. La entrevista es un tipo de comunicación oral y aunque tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a entrevistar a alguien y esa persona nos va a responder a nosotros, que somos el entrevistador, el destinatario de la información que estamos obteniendo de esa persona no es el entrevistador, sino es el público al que va dirigida esta entrevista. Por ejemplo, en Francisca Valenzuela, el destinatario no es el que está haciendo las preguntas, sino nosotros y todas las personas que nos interesamos por la vida y las canciones de Francisca Valenzuela. Existen dos tipos de entrevistas y que ustedes pueden ver ahí en su guía. Tenemos las entrevistas informativas y las entrevistas psicológicas. Y se diferencian porque tienen objetivos distintos. ¿Ustedes saben cuáles son el objetivo de las entrevistas informativas y las psicológicas? Vamos a verlo. Con las informativas pretendemos conocer la opinión sobre un tema determinado, a diferencia de las psicológicas que queremos conocer la personalidad del entrevistado. Así que veamos unos ejemplos. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Esa será una pregunta informativa o será una pregunta psicológica? ¿Qué es el retiro del 10% de la AFP? Si le preguntamos eso a alguien, ¿eso será una entrevista psicológica o será una entrevista informativa? Muy bien, la psicológica es ¿cuál es tu comida favorita? Y la informativa es la del retiro del 10% de la AFP. Así que ustedes tienen que diferenciar que la psicológica y la informativa tienen objetivos distintos. La entrevista tiene partes. Tiene una presentación en donde vamos a dar a conocer al personaje que vamos a entrevistar, cuáles son sus datos, cuál es su personalidad y el motivo de por qué estamos entrevistando a esa persona. Dar a conocer por qué es importante conocer lo que vayamos a conocer de esa persona. Eso es en la presentación. En las preguntas es el cuerpo o el desarrollo de la entrevista y vamos a dar a conocer las preguntas y las respuestas y toda la información que obtenemos de la entrevista. Finalmente, la última parte de la entrevista es la conclusión, que puede ser un párrafo o una frase que indica al lector de la entrevista o al observador de la entrevista que ha concluido y que se da por acabada la entrevista. Algunos ejemplos pueden ser dando una frase de agradecimiento,
y decir como, en resumen, lo más destacado de esta entrevista es esto, o dar agradecimiento al entrevistado, gracias por su participación y lo que pudieron obtener de esa entrevista. Bueno, existen tipos de preguntas. Tenemos preguntas cerradas, tenemos preguntas abiertas, hipotéticas y de sondeo. 4 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas son preguntas que permiten que el entrevistado responda de manera breve y concreta. Por ejemplo, ¿fuma? Él nos diría sí, no. ¿Tiene hijos? Sí, no. ¿Cuántos hijos? 1, 2, 3, 4. Son preguntas concretas y breves. Preguntas abiertas. ¿Cuál será la diferencia con las preguntas cerradas? Bueno, son preguntas que pueden permitir que el entrevistado se explaye, que comente más cosas, más información, ya sea información informativa, de tipo informativa o psicológica. Puede expresarse libremente, por ejemplo, ¿qué opina del actual gobierno? ¿Qué planes tiene usted para el futuro? ¿Qué opina de la pandemia también? ¿Qué opina de lo que está pasando con el retiro del 10%? ¿Qué opina de los terremotos? Y así, etcétera, etcétera. Y luego las preguntas hipotéticas, que son aquellas que, como su nombre indica, plantea a los entrevistados y a las entrevistadas, ¿qué haría usted si pudiera ganarse el quino? ¿Qué haría usted si se encuentra la vacuna? ¿Se vacunaría o no se vacunaría contra el COVID? Son preguntas hipotéticas. Vamos a poner al entrevistado en una situación ficticia que nosotros queremos saber cómo él actuaría si es que eso pasara o no pasara. Continuando, nos queda el último tipo de preguntas y son las preguntas sondeo. ¿Y qué serán las preguntas sondeo? Son las que permiten al entrevistador obtener más información, profundizar del tema. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas esas preguntas son preguntas de sondeo. Si, por ejemplo, yo le pregunto a alguien ¿cómo fue su experiencia con las primeras semanas de la cuarentena? Y él me respondiera, fue un poco complicada, yo le puedo decir, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se sintió? Esas últimas serían preguntas de sondeo. Continuando, también existen las preguntas comentario. Y son preguntas o comentarios en donde el entrevistador no es que haga una pregunta en sí, sino que hace algún comentario que permite que el entrevistado responda. Como por ejemplo, esta frase. Y en 1990 se publica su primera analogía de relatos. Y en el futuro, eso es una pregunta-comentario. Bueno, la actividad que tienen que desarrollar ustedes es entrevistar a alguien de su familia y deben ser uno de ustedes el entrevistador y otro debe ser el entrevistado y sobre un tema que sea de su interés. También las preguntas y las respuestas tienen que ser anotadas en su cuaderno, ¿ok? Y también es importante que tenga un mínimo de 6 preguntas. Y esto para poder identificar si su entrevista será de tipo informativa o psicológica. Tienen que elegir qué tipo de entrevista quieren hacer y deben respetar las partes de la entrevista y utilizar algunos de los tipos de preguntas que les acabo de comentar. También les quiero decir que se motiven en hacer esta entrevista, que pueden encontrar información muy interesante del integrante de su familia que decidan entrevistar. Y recuerden cuidar la ortografía y revisar las preguntas. También vayan viendo de qué tipo de preguntas son.
Finalmente, en resumen, vimos que existen tipos de entrevistas, informativas o psicológicas. También vimos las partes de la entrevista, la presentación, el cuerpo y la conclusión. Y también vimos que existen preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas, de sondeo y las preguntas comentarios que las vimos al final. Finalmente también quiero decirles, vamos equipo, ustedes pueden. Quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho durante este tiempo y invitarlos a que hagan una entrevista para su familia y que se entretengan y que puedan obtener la información del tema que están buscando. Ahora sí que hemos llegado al final del video para que puedan hacer su guía número 10. Espero que estén muy bien y con la profesora María José estaremos muy atentos y atentas a los mensajes que escriban en el WhatsApp de la asignatura. Les mando un gran abrazo y que estén bien. Adiós.